Madrid, 27 de diciembre de 1870. En una época convulsa, tras el exilio de Isabel II, España esperaba la inminente llegada de Amadeo I de Saboya para que tomara las riendas de la monarquía. El general Juan Prim y Prats, presidente del gobierno y ministro de guerra, recibía aquella mañana una advertencia. Podría ser asesinado. Discúlpeme, mi general. Creo que deberíamos pedirle al gobernador que reforzara su protección. Por supuesto. ¿Cuántos hombres quiere que le asignemos? De ninguna manera. Todo va a continuar como hasta ahora. Pero, mi general... No hay pero que valga. Señor Rojo Arias, puede retirarse. A las 7 de la tarde, después de salir de las Cortes, Juan Prim se dirigió a su residencia en el Palacio de Buenavista. Estaba nevando y la visibilidad era mala. Nada más entrar en la calle del Turco, el cochero tiró con fuerza de las riendas al descubrir cómo dos carruajes se le cruzaban e impedían el paso. Unos desconocidos se abalanzaron sobre la berlina de Prim y dispararon 5 veces sobre el general, hiriéndole aparentemente en puntos no mortales. Ya en sus aposentos, Juan Prim parecía recuperarse. Pero poco después, el 30 de diciembre, el mismo día de la llegada de Amadeo I, comenzó a sufrir unas altas fiebres que acabarían con su vida a las 8 de la tarde, debido a una infección letal de sus heridas. Fue este el auténtico motivo, y de ser así, ¿por qué continúa apuntando a una conspiración, a una muerte por estrangulamiento, considerándose todavía un crimen sin esclarecer? Esta noche abriremos los expedientes de 5 magnicidios españoles, de 5 presidentes del gobierno asesinados. Crímenes que marcaron el destino de España y que se produjeron en circunstancias que el tiempo ha revelado como escandalosamente extrañas. Un denominador común, quizás un hilo invisible y siniestro, une los magnicidios que cambiaron al menos 5 veces la historia de España. Esta noche queremos hacer un repaso a la historia más luctuosa de nuestro país. Un repaso en el que no contaremos solamente aquello que fue impreso en los libros y difundido en los medios de comunicación, sino también lo que no se divulgó por miedo a las repercusiones. Y es que los asesinatos de 5 de nuestros presidentes parecen estar rodeados de un halo de conspiraciones que ahora, en los últimos años, están viendo la luz. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Vamos a recorrer estos 5 asesinatos y lo vamos a hacer de manera cronológica. Podemos empezar con Juan Prim y Prats. Vamos a dar un breve retazo de este presidente español. Juan Prim nació en la ciudad tarraconense de Reus el 6 de diciembre de 1814. Y hablamos de un hombre con un gran peso a nivel militar, un hombre que había participado en la Primera Guerra Carlista, en la Guerra de África, donde siempre demostró mucho valor y una gran capacidad de mando. Siendo ya presidente del Consejo de Ministros de España, ese cargo que tomó en junio de 1869, fue uno de los impulsores de la entronización de Amadeo I de Saboya. Para adentrarnos en los entresijos del asesinato de Juan Prim y Prats, al igual que en los asesinatos de Canalejas, de Cánovas, de Dato y de Carrero, vamos a tener con nosotros a uno de los más destacados, en mi opinión, el más destacado criminólogo de nuestro país. Se trata del periodista y escritor Paco Pérez Avellán, autor de numerosas obras sobre el mundo del crimen, entre ellas lo más reciente, lo que está más calentito, lo que ha servido de inspiración para la crónica negra de esta noche, El vicio español del magnicidio, de la editorial Planeta. Paco Pérez Avellán, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros y por es un placer estar ahí en los estudios de COPE Madrid. Oye, ¿cómo se produce el atentado contra Prim y Prats según las crónicas oficiales? Bueno, según las crónicas oficiales, pues sencillamente va hacia su casa, el Palacio de Buenavista, que es hoy el cuartel general del Ejército, el que está en Cibeles,
y en el trayecto, en la calle del Turco, entonces se llamaba así, aparecen unos individuos que hacen una especie de sándwich con dos coches de la época, con coches de caballos, y que están dispuestos en dos filas a los dos lados de la berlina en la que viaja Pring, y le disparan con trabucos, produciéndole gravísimas heridas, si bien no le tocan ningún órgano vital y por lo tanto queda herido. Y según la versión oficial, de ahí es llevado inmediatamente por el cochero que lucha contra los delincuentes y consigue atravesar la barrera y ir a través de la calle Barquillo hasta el Palacio de Buenavista, y que allí el propio Pring sube las escaleras, que son unas escaleras muy empinadas, y va dejando un reguero de sangre, diciendo vengo herido, y hablando con su esposa, con todo el mundo. Bueno, esta es la versión oficial, y que al final acabaría muriendo de estas heridas, de las cuales mejora pero luego empeora. Todo esto es rotundamente falso, y lo digo con esta tranquilidad porque nosotros en la universidad empezamos un proyecto para hacer una investigación sobre este crimen y saber realmente lo que pasó. ¿Y por qué este crimen no otro? Porque desde la carrera de criminología que yo implanté en la universidad privada, según Bolonia, que en 4 años se haría como una especie de grado, queríamos enseñarle a los alumnos cómo investigar. Y no se puede investigar un crimen común, normal y corriente en la calle, porque eso es monopolio de la policía o de la Guardia Civil, y por lo tanto nadie puede hacerlo sino ellos. Eso algún día tendrá que cambiar, porque igual que te puedes operar por la seguridad social, pues también puedes operarte por la medicina privada, y las dos son eficaces y son buenas, y así deben estar a disposición de los ciudadanos. Algún día llegará esto. Mientras tanto, nos ocupamos del mayor misterio criminal de todos los tiempos de la historia de España, que era el asesinato de Pring. Y empezamos abriendo una línea de investigación, recuperando el sumario que estaba perdido, arrojado en las profundidades, y lo digo sin doble sentido, de los sótanos de la justicia, en la que, bueno, pues una relación amor-odio con el sumario hizo que, por ejemplo, lo enmarcaran, es decir, lo convirtieran en una pieza deseada, porque le pusieron, en fin, unas pastas extraordinarias y unas tapas fantásticas. Incluso cada una de las hojas está metida dentro de una bolsa termodinámica y cerrada, de plástico, etcétera, para poder conservarlas, y sin embargo luego lo arrojaron, lo tiraron al subterráneo, ¿no? Allí lo encontró un juez decano, lo llevó a su despacho y allí lo consultamos nosotros. El grupo de profesores y alumnos que hizo una comisión, la Comisión de Investigación Pring, y que trazó sobre este sumario, escrito a mano en el siglo XIX, y que había que interpretar. Tardamos a veces más de una semana en adaptarnos a poder leer con cierta rapidez las hojas, porque cada una estaba escrita naturalmente por un individuo distinto, y por lo tanto las letras a mano eran difíciles de interpretar, hasta que conseguimos saber toda la verdad. Pero, y allí estaba la verdad. Eso te iba a preguntar, porque si hablamos de disparos y unas fiebres, a raíz de ellas una infección, bueno, y eso provoca la muerte, es falso. Mentira. Claro, esto surge cuando Pedrol Rius escribe un libro, en teoría contando el contenido del sumario, pero en realidad lo que hizo fue ver el sumario, tomar de él lo que le parecía bien, lógicamente, escribir un ensayo, pero el ensayo de Pedrol Rius y lo que dice el sumario son dos cosas diferentes. Es decir, Pedrol hizo un trabajo que él creía que debía hacer y unas conclusiones, ahí están para los curiosos, y por otro lado va el sumario que dice otras cosas y va mucho más allá, según nosotros descubrimos. Pero la diferencia entre la versión oficial, es decir, que muere radicalmente a raíz, falsa, porque la versión muere, oficial. según tú dices, el producto de la investigación, muerte por estrangulamiento. Sí, a ver, Pring es herido, efectivamente, con unas gravísimas heridas en la calle del Turco. Nosotros llegamos a sacar su cadáver de la tumba, estaba momificado, y ahí podemos ver que las heridas nunca fueron curadas. Es decir, nadie quiso curar a Pring ni salvarlo de nada. Sencillamente, lo que comprobamos es que le dejaban morir, no moría tan deprisa como querían los asesinos, en cuyas manos siguió, aunque estaba en su lecho doliente, en su casa, y entonces fue apuñalado por la espalda.
¿Y quién nos ha contado estas cosas? Nos lo ha contado la momia de Pring, a la que metimos una tomografía axial computerizada con corte de 3 milímetros, convirtiendo en una especie de juguete digital en el que se ve perfectamente todo lo que le pasó, aparte de hacerle una endoscopia, todo tipo de placas, en fin, lo que utilizamos fue toda la técnica y conocimiento forense y médico del siglo XXI para resolver un crimen y un misterio del siglo XIX. Resultado, que nadie le hizo la autopsia a Pring en aquella época, le apuñalaron, como digo, no consiguieron tampoco la muerte inmediata y acabaron estrangulándole a lazo. Encontramos el cuerpo dentro de su tercer ataúd, porque fue enterrado en 3 ataúdes, y este ataúd estaba cerrado herméticamente, era un ataúd de plomo, y además estaba soldado alrededor, como solo se entierra una persona cuando se quiere ocultar un crimen. Le sacamos con unas cizallas y con unas sierras de rueda, con lo cual, pues bueno, encontramos el cadáver en perfecto estado de custodia y 140 años después preparado para un análisis forense, que nos dio como resultado esta estrangulación a lazo, del cual puede verse que fue con una correa, incluso se aprecia el hueco donde estuvo la hebilla. ¿Quién pudo estar detrás de su muerte? ¿Quién pudo estrangularlo? Al descubrir el verdadero mecanismo de la muerte, mecanismo que es falseado por el doctor que hace el epílogo de Pedro Rius en este libro Los asesinos del general Pring, que es muy famoso y que lo cita todo el mundo que sabe poco del asesinato de Pring, este hombre con una bola de cristal, 90 años después de haber muerto el general Pring sin ver el cadáver, dice que murió de unas fiebres anaerobias, etcétera y tal, pues un invento médico que no tiene ni pies ni cabeza, porque como digo, no pudo morir de ninguna infección, las heridas no estaban infectadas porque estaban abiertas, entonces la herida no puede infectarse mientras está abierta, solo cuando se cierra. Las heridas no fueron en ningún momento tratadas por los médicos. No se le hizo la autopsia porque no había ningún interés en que se conocieran las heridas y se dijo que había muerto cuando les convino decirlo políticamente. Pring murió probablemente 2 horas o 2 horas y media después de ser disparado en la calle del Turco, y se ocultó su fallecimiento hasta el día 30, en el que convino a los que estaban allí, es decir, como digo, al descubrir el mecanismo de la muerte, se descubre quiénes son los responsables. Los responsables directos de esta muerte fueron, por un lado, el duque de Montpensier, que fue el que ponía el dinero, quería ser rey de España y por lo tanto hizo varias veces que se intentara matar a Pring. En concreto, en 3 meses se intentó 3 veces. Y el otro era el regente, el general Serrano, el de la calle Serrano de Madrid, el general Bonito, que fue compañero sentimental de la reina Isabel II. Este hombre es, en ese momento, el regente. El general Bonito es el apodo que le pusieron. Sí, era el general Serrano. Y este general pues se presenta en la casa de Pring pocos minutos después de que llegara el cochero con Pring herido, que no volvió después de los tiros de la calle del Turco a hablar, ni a ponerse de pie, ni a comunicarse, ni a, por supuesto, no a subir las escaleras, ni a tener ninguna conversación de todas las que se han reflejado en todos los manuales de la historia de nuestro país, que son todos completamente falsos, porque la momia dice que no podía hablar, ni andar, ni escribir cartas, ni nada de las mentiras que se han contado. Entonces, este hombre empieza a decidir las cosas sobre el país, se hace con el poder de la nación, pero también con el poder doméstico. Entra a ver a Pring quien él quiere y no entra a verlo quien él no quiere. Por ejemplo, no entra a verlo el juez de instrucción, al que no dejan ver a Pring en ningún momento. Guipúzcoa, Mondragón, 8 de agosto de 1897. El presidente Antonio Cánovas del Castillo, que enfrentaba por aquel entonces el final de su carrera, se encontraba hospedado en el balneario de Santa Águeda. Buscaba unos días de descanso después de su reunión con la reina regente, con doña María Cristina de Habsburgo. Aquella mañana, bien temprano, Cánovas del Castillo dio un paseo por la ciudad para después oír misa en la parroquia. A su regreso al balneario, se sentó en un banco para leer tranquilamente los periódicos. A la 1 del mediodía, un individuo se le acercó por detrás, sacó una pistola y le disparó 3 veces, aprovechando que en aquel momento el presidente se encontraba sin escolta.
Una bala impactó en su cabeza, la otra en la yugular y una tercera en el costado, causándole la muerte de manera inmediata. El autor del crimen fue un tipógrafo, Michele Angiolillo, fichado por la policía italiana como anarquista, que se hizo pasar por corresponsal de un periódico para poder registrarse en el mismo balneario en el que se hospedaba el presidente Cánovas del Castillo. Michele fue sentenciado a pena de muerte por garrote vil, sentencia que se cumplió el 19 de agosto de 1897, sin que quedaran del todo claros los detalles del magnicidio. Pero ¿qué motivó el asesinato del político más importante de la segunda mitad del siglo XX? Aquel que había logrado un consenso entre fuerzas políticas enfrentadas, convenciéndolas de que sólo se podría alcanzar la estabilidad con el regreso de la dinastía Borbón. ¿Por qué hay investigadores que mencionan una conexión entre el asesinato de Cánovas del Castillo y algunos insurrectos cubanos? Antonio Cánovas del Castillo está considerado como el mayor artífice del sistema político de la Restauración, el máximo dirigente del Partido Conservador que él mismo fundó. Llegó a ser presidente del Consejo de Ministros hasta en 6 ocasiones. José Núñez, ¿qué nos puedes contar de tu paisano Cánovas del Castillo? Pues, por ejemplo, datos tan importantes como que bajo su gobierno se aprobó la Constitución de 1876 y se logró poner fin a esa inestabilidad política que sufría España desde hacía varias décadas. De hecho, Adolfo, existe un término que es el canovismo, es la corriente política que tiene como trasfondo el implantar una democracia no revolucionaria basada en el bipartidismo y en la alternancia en el poder y sostenida por la monarquía. Paco Pérez Abella, me gustaría que nos describieras los últimos minutos de vida de Antonio Cánovas del Castillo. Sí, bueno, Cánovas estaba en el balneario de Santa Águeda, tranquilamente disfrutando, dicen que las aguas le daban la vida, cuando le mata a un individuo que no tenía que estar allí. Es decir, la escolta, que eran 8 individuos, con un jefe de escolta y un teniente de la Guardia Civil, estaba totalmente despistada en el edificio, no le estaban protegiendo, y además este tal Angiolillo pudo en todo momento moverse con total impunidad, tener una pistola cargada en su habitación y hacer y deshacer como le dio la gana, sin que a ninguno se le ocurriera ni siquiera pedirle los papeles. Una de las cosas que demuestra mi libro, El vicio español del manicidio, es que todos los manicidios nos los han contado al revés y nos dicen, por ejemplo, que fueron siempre venganzas anarquistas o que fueron revolucionarios los que matan a los presidentes. Esto es falso en todo momento, son todos asesinos a sueldo. Angiolillo no está nada comprobado que fuera ninguna clase de anarquista, de hecho él se declara socialista, lo que quiere decir que no tiene nada que ver una cosa con la otra, y se dice que mató a Cánovas porque era una venganza para vengar las torturas de sus compañeros de Montjuïc, individuos a los que no conocía para nada, no les debía nada, y si había que hacer algo con el tema de Montjuïc, para eso había anarquistas catalanes y españoles, no hacía falta que un extranjero viniera, y mucho menos que entrara en un selecto balneario como el de Santa Águeda y que pudiera hospedarse siendo un personaje de muy oscura procedencia y que se hizo pasar por periodista pero no tenía ninguna intención de entrevistar al presidente, le seguía a todas partes, se lo encontraba Cánovas, por ejemplo, paseando hacia la ermita, incluso tuvo en un momento determinado un mal encuentro porque al parecer intentó entrar en su habitación, en fin, una serie de cosas que en cualquier escolta de cualquier mundo y en cualquier momento en el que hubieran querido proteger realmente al presidente, pues hubieran detectado que se trataba de un individuo extraño que venía con malas intenciones. Pero Paco, fíjate, Angiolillo, italiano, sin embargo hay investigadores que mencionan una conexión entre el asesinato de Cánovas del Castillo e insurrectos cubanos. ¿Eso de dónde viene? Pero es falso, es falso. Yo lo que demuestro en mi libro es que todos los asesinatos de los presidentes obedecen en realidad a golpes de Estado. ¿Y por qué matan a Cánovas? Lejos de la venganza anarquista, que no existe y que es falsa, y que no hubieran sido capaces de penetrar la seguridad del presidente si hubiera estado protegido, que no lo estaba. Matan a Cánovas porque era el único que se estaba resistiendo de una manera eficaz y totalmente entregada a que hubiera guerra con los Estados Unidos. O sea, estás señalando a estructuras del propio Estado.
Claro, claro. La ley Prim, después de haber entrevistado y conocido todo lo que hay que conocer sobre los hechos que se conocen del tema de Prim y mucho más allá, determinamos que existe una ley Prim que dice que todo magnicidio viene del núcleo duro del poder. Entonces, a Cánovas le matan porque no estaba protegido, cosa que se protege, que se repite una y otra vez con Prim, con Canalejas, con Carrero Blanco y con Dato. En todos los casos. Y siempre aparecen unos personajes que son verdaderos mercenarios, lo cual se demuestra también en el libro que es así, que no obedecen a ningún tipo de ideología, que se les echa la culpa ora a los anarquistas o a miembros de ETA o a revolucionarios republicanos, etcétera, pero detrás de todo esto lo que hay en realidad es siempre una conspiración. España descubre en esta época, que son 100 años en los que hay 5 magnicidios, una manera nueva de hacer política. Matando a un individuo, el presidente del gobierno, se cambia toda la política. Más detalles sobre este asesinato, el vicio español del magnicidio, lo encuentras aquí, el último trabajo de Paco Pérez Avellán, publicado por la editorial Planeta. Tercer magnicidio. Madrid, 12 de noviembre de 1912. José Canalejas, presidente del Consejo de Ministros y líder del Partido Liberal, paseaba por la Puerta del Sol cuando se detuvo en el escaparate de la librería San Martín para contemplar las nuevas publicaciones. En ese momento, el anarquista Manuel Pardiñas se acercó por detrás y disparó en 3 ocasiones, aunque solo la última bala impactó contra Canalejas, perforándole el cráneo y dejándolo moribundo. Según cuentan las crónicas, Pardiñas, viéndose acorralado por la policía, que la emprendió con él a golpes, se disparó en la cabeza con el mismo arma que había usado para asesinar al presidente español. Aunque José Canalejas fue trasladado de inmediato a la sede del Ministerio de Gobernación para ser atendido por los médicos, falleció minutos antes de llegar. La muerte de Canalejas tuvo una importante repercusión social. Supuso el inicio de una reorganización de la policía y la creación de la nueva Dirección General de Seguridad, de la Brigada de Informaciones y de la Brigada de Anarquismos y Socialismos. De nuevo, este expediente muestra un lado oscuro. Según diversas investigaciones, Manuel Pardiñas no pudo dispararse a sí mismo, lo que acabaría con la tesis del suicidio. Aunque en su momento se habló de un solo disparo, pronto se supo que Pardiñas había recibido un tiro en la frente y otro en la sien. Cualquiera de los dos hubiera resultado mortal, por lo que era imposible que el criminal se hubiera herido en las 2 ocasiones. Una vez más, las sombras del complot se ciernen sobre el atentado contra un presidente español. ¿Quién asesinó al asesino? Y sobre todo, ¿por qué Manuel llevaba en su bolsillo la fe de bautismo? Es ahora el turno del abogado y político José Canalejas Méndez, presidente del Consejo de Ministros desde el 9 de febrero de 1910. José Manuel, antes de llegar a presidente, Canalejas había ocupado otros cargos. Efectivamente, había sido ministro en diferentes ámbitos, por ejemplo, fomento, justicia, hacienda, agricultura, y todo ello durante la regencia de María Cristina de Habsburgo. Canalejas procedía del Partido Demócrata Progresista, pero al producirse la Restauración se incorpora al Partido Liberal de Sagasta. Paco Pérez Avellán, es decir, todas las evidencias conducen a la imposibilidad de que el asesino Manuel Pardiñas se pudiera suicidar. Está claro que tanto el tiro en la sien como el tiro en la frente imposibilita, sea cual sea el orden, el que pudiera haber un segundo disparo si hablamos de suicidio. ¿Quién asesinó al asesino? Bueno, lo cierto es que una vez más nos encontramos a un presidente amenazado. Todos estaban amenazados con antelación. A Prim y a todos les dijeron en un momento determinado que iban a ser víctimas de un asesinato, y eso no significó que los ministros de Gobernación, que les protegían, entre comillas, hicieran nada por evitar esa amenaza. Y eso empieza con Práxedes Mateo Sagasta, que era el ministro de Gobernación cuando mataron a Prim. Y sigue naturalmente con Canalejas, que era Antonio Barroso del Castillo. Este individuo tampoco hizo absolutamente
absolutamente nada por impedir que mataran a Canalejas, aunque estaba amenazado. La policía no llega ni siquiera a saber cómo se llama de verdad el asesino. Yo tuve que ir al Grado, Huesca, donde nació, para saber que se llama Manuel Pardina Sarrato. Es decir, no Manuel Pardiñas, ni Pardinas, ni de ninguna manera como se ha llamado por los periodistas de la época, por los investigadores, por los históricos, historiadores, etcétera, que han hablado de todo esto con un auténtico recorta y pega. Aquí lo que pasó es que Manuel Pardina era sencillamente un aventurero que vino desde muy lejos, estaba financiado desde Tampa, llevaba una vida muy por encima de sus posibilidades y vino directamente a matar a José Canalejas. Y no se le mató porque, como se ha llegado a contar, ese día Alfonso XIII iba a atravesar la Puerta del Sol y como tardaba y resulta que apareció de pronto José Canalejas, pues prefirió matar el blanco más fácil. No, vino a matar a José Canalejas y por un motivo clarísimo. Canalejas estaba aplicando una política radical a favor, muy social, con una carga social profundamente grande. Por ejemplo, llevó a cabo la ley del candado para poner en orden las asociaciones religiosas. Hizo algo muy importante, es que hasta ese momento los ricos podían evitar que sus hijos fueran a morir a África o a las guerras fuera de España, porque podían pagar un canon y entonces evitarse del servicio militar e ir a la guerra. Entonces Canalejas hace esta modificación importantísima, lo cual sienta bastante mal a una serie de personas que estaban, incluso llegan a amenazarlo, que sobra naturalmente, y el único que digamos que es un apoyo hasta el final es el propio rey, Alfonso XIII. Paco, una pregunta, disculpa. Esta idea de que Manuel el asesino llevaba en su bolsillo la fe de bautismo, ¿esto tiene importancia? Mucha, porque significa que tenía mucho interés en que fuera identificado rápidamente. Este individuo recibe 2 disparos, aunque toda la historia dice que solo se disparó un tiro en la sien, pero como existía la fotografía ya, se hacen unas fotografías con este señor como si estuviera vivo, atado al techo, en la que se ve perfectamente cómo le entran 2 tiros, uno por la frente, por el lado izquierdo, y otro por la sien derecha. Además, con agujeros distintos, los 2 de entrada. Esto ha sido estudiado en balística, en el laboratorio, y no hay ninguna duda de que son disparos y agujeros de entrada, y además de distinto calibre, es decir, que le dispararon 2 pistolas diferentes. Además, hemos contado los tiros que hubo en la Puerta del Sol cuando está Canalejas mirando el escaparate de la librería, y no se pueden contener esas balas en la pistola que dicen que llevaba Manuel Pardina, que desapareció misteriosamente. Es decir, Pardina es un suicidado y a partir de ese momento se cree la versión oficial. Se nos cuenta una milonga hasta el punto de que podemos ver en YouTube un documental de la época de 1912 en la que aparece Pepe Isbert haciendo de asesino y Rafael Arcos, que era también un famoso actor del momento, recreando la escena, y se recrea totalmente al revés. Canalejas murió de un tiro que le entró por debajo del oído izquierdo, y en el documental se recrea como que le dispararon por el lado derecho. Todo esto con la intención natural de confundir. Además, en ese documental se puede ver como Pepe Isbert se pega un tiro, cae al suelo, siguen grabando y se ve cómo se levanta el asesino una vez que supuestamente se ha suicidado, porque no se tiene ningún cuidado en tratar la historia. Una vez más, los aparatos del Estado, la gente poderosa, es la que pudiera estar detrás de este asesinato. Hombre, sin ninguna duda. Es decir, Canalejas le sucede al frente el famosísimo Álvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones. Este individuo era ministro de la Gobernación cuando tiran la bomba, Alfonso XIII, en la boda con Victoria Eugenia de Battenberg, en la calle Mayor de Madrid, a cargo de Mateo Morral, otro aventurero a sueldo, señorito de Sabadell, que pagaba con billetes de 500 pesetas y que viajaba con una esplendidez tremenda, entre otras cosas un neceser con todo lo necesario para hacerse la manicura y, por ejemplo, unas tenacillas para cuidarse el bigote, si vaya anarquista, ¿no? Vestido de señorito, como es lo lógico. Pues este personaje que tira la bomba lo hace mientras el ministro de Gobernación, Álvaro de Figueroa y Torres, estaba durmiendo la siesta en su casa, directamente, clarísimamente. Es decir, el fallo de
este ministro de Gobernación no le invalida para el futuro político. Su futuro político es que le hacen 17 veces ministro y 3 veces presidente del Consejo de Ministros, 2 veces alcalde de Madrid y una presidente del Congreso de los Diputados. Sí que tuvo recompensa, ¿eh? Sí, esto es una constante en los 5 magnicidios. Los ministros de la Gobernación y este regicidio frustrado. Los ministros de Gobernación son normalmente recompensados o ascendidos cuando han dejado que maten a quien tenían que proteger. Madrid, 8 de marzo de 1921. El asesinato de Eduardo Dato parece sacado de una película de Chicago de los años 30. El entonces presidente del Consejo de Ministros circulaba en su automóvil por las inmediaciones de la Puerta de Alcalá. Eran las 8:15 de la noche. En el cruce con la plaza de Cibeles, una espectacular moto con sidecar, una Indian de 7 caballos, se puso a la misma altura. Sus 3 ocupantes, unos jóvenes que habían montado carabinas y otras armas en el pequeño vehículo, dispararon 20 veces, impactando 18 de aquellas balas contra el coche del presidente. Tres de ellas, que dieron con el cuerpo de Eduardo Dato, eran mortales de necesidad. La opinión pública se hizo eco de lo que publicó la prensa. Los asesinos Pedro Mateu Cusidó, Luis Nicolau Fort, Ramón Casanellas Lluch eran simples anarquistas catalanes que pretendían vengarse ante la represión del gobernador civil hacia la clase obrera y los líderes sindicales. Pero la realidad, según investigadores y criminólogos, podría ser bien diferente. Las evidencias apuntan a pistoleros a sueldo, revolucionarios profesionales que actuaron con total impunidad, con un amplio presupuesto para organizar el magnicidio y con una fuga supuestamente garantizada. Hasta hace bien poco, se mantenía en secreto que el trío de asesinos usó armas tan sofisticadas como la Mauser C-96. Esa deformación de la historia llegó a provocar, a la llegada de la República, que las masas liberaran a Pedro Mateu, el cabecilla de la banda, sacándolo a hombros de la cárcel. De Eduardo Dato se decía que era un prestigioso abogado, un abogado que finalmente tendió al campo de la política, formando parte del gobierno y del Partido Conservador y convirtiéndose en ministro de Gobernación durante la regencia de María Cristina de Habsburgo. José Manuel, ¿qué más sabemos de él? Se sabe que tuvo una carrera parlamentaria bastante larga. Fue ministro de Justicia, ministro de la Marina, presidente del Congreso de los Diputados y que además tuvo un enfrentamiento directo con Antonio Cánovas del Castillo. Y le tocó vivir un periodo de agitación obrera, una espiral donde el terrorismo y la represión eran habituales. Paco Pérez Abella, la escena del asesinato de Eduardo Dato parece francamente de una película. ¿Qué detalles nos puedes contar del momento de su muerte? Primero, que los historiadores, cronistas y periodistas nos han contado el hecho de la muerte de Eduardo Dato de una forma tan sin sentido y con tan poco rigor que no la sitúan en el lado que no fue, en el lado contrario al que sucedió. No tienen en cuenta que en 1921, cuando sucede esto, en Madrid se circulaba por la izquierda, es decir, había un tráfico rodado ya con coches, pero se iba por la izquierda. Entonces, el atentado sucede en el lado izquierdo, según en la propia Puerta de Alcalá, según se mira hacia Ventas, no a la derecha como la sitúan normal y erróneamente frente a la Puerta del Retiro. Estaba frente a la bocacalle de Serrano, donde también se circulaban los vehículos, venían por la izquierda e iban por la izquierda. Entonces, este primer detalle descoloca por completo lo que es la escena del crimen. Luego, esas armas que has mencionado, que se ha mencionado en el reportaje Relato de los Hechos, son unas armas a las que no tenía acceso nada más que un personal muy cualificado y que descalifica por lo tanto a estos 3 jovenzuelos pistoleros, porque eran pistoleros. En Barcelona en aquella época había una enorme cantidad de pistoleros a sueldo que además incluso publicitaban cuáles eran sus tarifas, cuánto cobraban por día y se les daba, por ejemplo, una cantidad si conseguían sus objetivos. Luego, la simple idea de decir que vinieron a matar al presidente del
del Consejo de Ministros para evitarse o para vengarse de un gobernador civil y un jefe de la policía de Barcelona es totalmente ridícula. Es matar moscas a cañonazos. Se vino a matar a Eduardo Dato y además se hizo porque Eduardo Dato era otro presidente totalmente desprotegido. Viajaba en el coche del que venía del Senado y iba hacia su casa, tenía que atravesar por la Plaza de la Independencia, donde está la Puerta de Alcalá, y iba acompañado únicamente por un chofer y un lacayo, que era un funcionario con un que iba uniformado y cuya función era sobre todo abrirle la puerta del coche. Es decir, el ministro de la Gobernación, que era entonces Bugallal, el conde de Bugallal, en vez de ponerle unos guardaespaldas o hacer que le siguieran los policías o que estuviera protegido, a pesar de que estaba amenazado, porque volvemos a que hay otra constante, Eduardo Dato estaba amenazado, pues no le puso ningún tipo de policía ni de protección de ninguna clase y le dejó en manos de estos individuos que estuvieron ensayando varios días dando vueltas alrededor de las Cibeles con esa Indian espectacular, esa moto con sidecar, y dejando que sobresalieran unas pistolas que son efectivamente esas alemanas C96 Mauser, que llevan un culatín con el cual una vez acoplado en la parte de la culata se convierte en una especie de carabina para hacer mejor puntería. Y con estas pistolas, porque en realidad eran unos lerdos y absolutamente individuos que no sabían ni siquiera disparar, dispararon a tan corta distancia que casi fue a cañón tocante de la parte trasera del vehículo. Dispararon 18 tiros para que a bulto le mataran, de manera que fue una cosa espectacular, que pudieron llevarlo a cabo debido a que se les dejó actuar. Estuvieron más de 20 días preparando el atentado sin que nadie se metiera con ellos. ¿Y por qué no atacaron los anarquistas, ya que estaban tan dolidos por lo que llamaban entonces la ley de fugas, etcétera, a Martínez Adido, que era el delegado de gobierno en Barcelona, o a Arlegui, que era el jefe de la policía? Porque ellos sí que estaban protegidos. Si los asesinos no eran simples anarquistas o eran simplemente mercenarios pistoleros, ¿quiénes estaban detrás de estos pistoleros? Bueno, decir con nombre y apellidos quiénes estaban, se debe de traer por quiénes fueron beneficiados, ¿no? Ahí funciona el cui prodest. Pero, por ejemplo, de los asesinos te puedo decir que, por ejemplo, uno de ellos se declaró comunista y se fue a la en realidad a la Rusia de entonces, a ponerse a las órdenes de Trotsky, cambiando su nombre. Otro de ellos se fue identificado como masón. Y el tercero, el Pedro Mateu, fue capturado porque era verdaderamente un individuo torpe y volvió al lugar de los hechos a recoger no se sabe qué cosa y fue detenido vestido de señorito lechuguino porque era realmente lo que era, un individuo que había venido aquí de vacaciones. La cosa fue tan segura para ellos que uno de ellos, Nicolau, al que llamaban Leopoldo Noble, estuvo aquí todo el tiempo con su pareja embarazada, es decir, no hubo ni riesgo de ninguna clase contra ellos porque la señora estuvo embarazada durante toda la preparación y la llevada a cabo de este atentado. Madrid, 20 de diciembre de 1973. Como cada mañana, antes de visitar la sede de la presidencia del Consejo de Ministros, el presidente Luis Carrero Blanco acudió a oír misa a la iglesia de San Francisco de Borja. Después, ya en su coche oficial, a las 9:27, mientras circulaba por la calle Claudio Coello, junto al inspector de policía José Antonio Bueno y el conductor José Luis Pérez, se activaron las cargas explosivas instaladas por el grupo terrorista ETA. El etarra Jesús Zugarramurdi acababa de dar aviso a su compañero Miguel Beñarán, que estaba vestido de electricista y subido a una escalera, desde donde activó los 100 kilos de goma 2. La explosión fue brutal. Dejó un enorme cráter en el suelo mientras el vehículo salió volando para caer en la azotea de una casa cercana a 35 metros de altura. Carrero Blanco murió al instante. Sus dos acompañantes fallecerían algo más tarde. Los dos etarras huyeron en un coche que esperaba en la zona y que iba conducido por el también terrorista Javier Larreagategui. Torcuato Fernández Miranda, presidente del gobierno en funciones entre el 20 y el 31 de diciembre de 1973. Las investigaciones realizadas demuestran que el almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno, ha sido asesinado. Ha sido víctima
de un atentado criminal. Han pasado 45 años y aún los investigadores e historiadores se hacen multitud de preguntas. ¿Realmente fue ETA, solamente ETA, la que organizó la muerte del entonces presidente español? ¿Cómo es posible que los terroristas excavaran un túnel en pleno centro de Madrid sin ser descubiertos por nadie? ¿Quién podría estar interesado en la muerte de Luis Carrero Blanco? ¿Supuso su fallecimiento un giro hacia la transición? Desde aquel mes de diciembre de 1973, son muchos los que piensan que la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, estuvo implicada en aquel horrible crimen. Desde su juventud, Luis Carrero Blanco sintió atracción por el campo militar. Comenzó su carrera en la Armada, llegando a convertirse en almirante. Durante la Guerra Civil Española estuvo al mando de varias unidades y fue nombrado jefe de operaciones del Estado Mayor de la Armada. José Manuel, ¿qué más nos puedes contar de Carrero Blanco? Sabemos que una vez finalizada la Guerra Civil ocupó diferentes cargos durante la dictadura franquista. De hecho, era un poco la figura de confianza de Franco. Y en esa época ejerció de subsecretario de la Presidencia y se alzó en poco tiempo como el segundo hombre con más poder dentro del régimen. Esa circunstancia fue la que le llevó a convertirse en presidente del gobierno ya en la etapa final de la dictadura. Paco Pérez Avellán, te formulo la misma pregunta que hacíamos cuando trasladábamos parte de la información a los oyentes. ¿Cómo es posible que los terroristas trabajaran con total impunidad en la creación de un túnel en pleno centro de Madrid y sin que nadie se percatara? Claro, esto fue imposible absolutamente. Además, estos palurdos de ETA, que eran unos jovenzuelos nada técnicamente preparados para hacer, desde luego, una especie de mina, un túnel en una vía pública por la que pasaba continuamente tráfico sin que se les cayera el túnel, ¿no? Estos individuos que eran absolutamente incapaces, naturalmente, de la manipulación y explosión de estos sofisticadísimos en ese momento explosivos que fueron empleados en una cosa que ni mucho antes ni mucho después la ETA podría hacer nunca, en un trabajo tan perfecto que no se compadece en absoluto con estos individuos que además vinieron aquí ruidosos, descuidados, con cara de vascos, vestidos de vascos, incluso con boinas vascas. Bueno, estos señores actuaron con tal impunidad, que a veces se iban de chiquitos por los bares y se dejaban las pistolas, se las tenían que dar los camareros. Es decir, fue una cosa verdaderamente contra natura, dado que en ese momento ellos ya denunciaban, estaban en guerra naturalmente y habían declarado la intención de la lucha armada, etcétera, y estaban ya perseguidos y algunos de ellos identificados, etcétera, que cuando llegan aquí están naturalmente en el ojo de lo que decían la temible policía política, la político-social. Y sin embargo ellos actúan con total tranquilidad, alquilan una casa de la cual se ponen a hacer un túnel, ellos que no tienen ni idea de hacer túneles, que el que más había robado una fotocopiadora o había robado algunos cartuchos de dinamita, pero no sabía manejarlos, una cosa es robarlo y otro ponerlo. De hecho, ellos sí que ponen una bomba ese día y es en el coche que estaba aparcado para que el vehículo con el presidente del gobierno pasara justo por encima de la cazoleta de la bomba que le iba a impulsar. Recordemos que es casi 2.000 kilos de peso a 30 metros de altura, 5 pisos y caer en una terraza interior. Esto que es una cosa, verdaderamente virtuosa. Literalmente voló el coche. Voló, fue absolutamente virtuoso. Estos no eran capaces ni de cerca de hacerlo, ¿no? Entonces, claro, atribuirles a estos estar 20 días horadando el suelo con los ruidos, las suciedades, los olores tremendos, por ejemplo, de agua y de tierra mojada que había, las filtraciones de gas y todo este tipo de cosas de los que se quejaban los vecinos y que nadie acudieron. Todo esto en el trayecto que todos los días hacía el presidente del gobierno, que estaba amenazado. Primero, la primera amenaza que llega al centro de los que debían proteger a Carrero era que iba a ser secuestrado con su esposa y no hacen nada especial. Sigue exactamente igual con la misma protección que tenía desde el primer momento. Paco, perdona, el hecho de que la CIA pudiera estar detrás de este asesinato parece que es una conspiración casi cinematográfica, ¿o tiene visos de ser real? Tiene visos de ser real. De hecho, este agente doble Cisne
que había sido un agente del Servicio Secreto Español, lo dice sin ningún pelo en la lengua. Pero es que además esta cosa se hace a un 100 y pico metros de distancia de la propia embajada norteamericana donde estaba la sede de la CIA, y además los etarras son fotografiados por los servicios secretos españoles mientras están haciendo el agujero, a lo mejor no ellos, en la propia calle, por los servicios secretos, y esas fotos se pierden y no sirven para alertar a nadie. Y además el atentado se produce 48 horas después de que visite España Henry Kissinger, el secretario de Estado norteamericano. Es decir, que viene aquí a supervisar por ejemplo, la transición española que ya se prepara. ¿Y quién era Carrero? Carrero era la persona que podía retrasar esas cosas. Hay un cuento, un chiste que se cuenta en ese momento. Yo tuve la oportunidad de ir, uno de los primeros periodistas, a este escenario de atentado, el único que he podido estar contemporáneamente en él, en el que nos contaban gente relacionada con la seguridad del Estado el siguiente chiste. Entonces se contaban muchos chistes de Franco. Dice: Excelencia, han matado a Carrero. Y dice Franco: ya son las 11. Madre mía. Pero una cosa sobre la especulación que haces, que se hace de la CIA, que por tu testimonio noto que es algo más que una hipótesis. Sí. ¿La CIA que actuó de forma independiente o en conexión con algún poder aquí en España? No. Se la acusa directamente, por supuesto, por ejemplo, por todas las fuentes comunistas, etcétera, que estaban acostumbradas a recibir las dentelladas de la policía político-social, que sin embargo se quedan sorprendidas de que fueran incapaces de coger a estos neófitos de ETA, ¿no?, que se pasean por aquí armados y que nadie les molesta, ¿no? Entonces, claro, ellos dicen que la CIA sin ninguna duda tuvo que ver, pero es que en la preparación técnica hace falta al menos un ingeniero, y hace falta una preparación que estas personas no tienen. Incluso modernamente se tiene la convicción de que el explosivo que utilizaron no necesitaba ningún tipo de cable. Ahí aparece Argala, que es el jefe supuestamente del comando etarra, que luego se escribe esta obra, que es un panfleto en realidad propagandístico de la banda terrorista ETA, la Operación Ogro, ¿no?, que no tiene nada que ver con la realidad ni con lo que sucedió, sino que sencillamente se hace héroes a unos personajes. Argala fue unos años más tarde también volado en su propio coche en Francia, ¿no?, y probablemente por los mismos que mataron a Carrero Blanco. El vicio español del magnicidio. Lo afirma Francisco Pérez Avellán, lo edita Planeta. Solo es parte de lo que encuentras en este libro documentadísimo y que te recomiendo si te interesa este mundo. Y cuando digo este mundo, también me refiero a la historia de España. Es un auténtico documento. Cerramos el expediente de esta noche. Un expediente que nos ha hecho viajar desde el año 1870 hasta el año 1973. Algo más de un siglo, en el que perdieron la vida 5 de nuestros presidentes del gobierno. Todos esos crímenes han estado envueltos en la polémica y en la conspiración, con evidencias que se ocultaron en su momento y que hoy hemos sacado a la luz, desbaratando la historia oficial para conocer, aunque sea parte de la verdad. Paco, un libro de esta naturaleza, ¿qué tiempo tardas en poder escribirlo? Porque aquí hay muchísima investigación. Bueno, esto es un proyecto que empezó en la universidad para enseñar a los alumnos, como digo, cómo se investiga sobre el terreno, y una vez que resolvimos el caso de Prim, tiramos de la manta y empezamos a ver que había rasgos comunes en otros asesinatos, y de pronto descubrimos con pavor que hay 5 crímenes de Estado, 5 golpes de Estado uno tras de otro a los presidentes españoles, a los cuales se les acusaba de ser unos tiranos y que efectivamente había unos libertadores del pueblo que habían venido a matarlos. Y descubrimos que no eran tales libertadores, sino que eran asesinos a sueldo, una banda de criminales que además hablaban de gente como, por ejemplo, Eduardo Dato, que hoy está olvidado, pero es nada menos que el fundador del Instituto Nacional de Previsión. Se preocupó por la jubilación de los trabajadores, se preocupó por el trabajo de las mujeres, hizo la primera ley para regular ese trabajo y que no fuera tan gravoso para ellas, impidió que los niños siguieran trabajando
antes de los 10 años. Es decir, una serie de circunstancias que fueron totalmente sociales y revolucionarias en su época. Era un reformador de derechas, pero un reformador en absoluto era un tirano. Ni siquiera en el caso de Carrero se puede decir que hubiera ningún tipo de tiranía. Si había un tirano, no era él. Él era sencillamente el presidente del Consejo de Ministros. Claro, la ETA dice que esto lo hizo para herir al fascismo y a la dictadura, ¿no? etcétera, la dictadura. Pero resulta que realmente en la historia podemos ver cómo esto ayudó a la transición española a la democracia. Y como comprenderá, ETA no tenía ninguna intención de facilitarnos la democracia. No fueron ellos. Con motivo de la publicación de este libro, supongo que estás teniendo muchas entrevistas. Sí, Confío sí. en que esta manera de ver tu libro en la radio te haya provocado cierta satisfacción. Claro que sí. Quiero decirte que investigar en España es muy difícil, pero que es razonablemente seguro y que hace falta porque sirve para todo. Sirve para conocer mejor nuestra historia y para reconocernos a nosotros mismos en una historia que nos la han contado como si fuera un cuento de hadas. Y de cuento de hadas no tiene nada. Paco Pérez Avellán, gracias por estar conmigo esta noche. Gracias. Gracias. José Manuel Frías, nos encontramos la semana que viene. Gracias, buenas noches. Gracias.